Buenos días a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Joana Bermúdez de la compañía QVision Technologies. Les damos la más cordial bienvenida a todos a nuestro evento del día de hoy. ¿Te preocupa ser víctima de ransomware? 7 pasos prácticos para eliminar las amenazas de ciberseguridad por vulnerabilidades. En esta ocasión nos acompaña nuestro partner Hacknoy, una empresa de ciberseguridad uruguaya con sede en Chile, que brinda servicio para toda Latinoamérica. Desde Hacknoy nos acompaña también Pablo Giordano, socio, cofundador y CTO de Hacknoy, de formación técnica, pero con la visión de hacer del trabajo un campo desafiante y motivante en el día a día para todo el equipo que trabaja bajo su tutela. Pablo ha desarrollado continuamente iniciativas, capacitaciones y talleres que, además de compartir conocimientos a los asistentes, desafía el propio core de Hacknoy para llevarlo a los más altos estándares y exigencias y de los requerimientos del mercado de sus clientes. Estamos con la presencia de Víctor Correa, quien nos hablará acerca de Easy Academy y nuestra plataforma de formación virtual, y nos estará hablando acerca de la oferta de cursos y certificaciones que tenemos diseñada para todos ustedes. Quiero recordarles que en el chat pueden dejar sus preguntas, las cuales vamos a solucionar en el transcurso de la webinar y al finalizar el evento. También vamos a estarles compartiendo dentro del chat un link que es un formulario para descripción y asistencia para participar en el evento final, que es un sorteo de un voucher para un curso de certificación en nuestra plataforma Easy Academy, que realizaremos después de finalizado el evento. Y a la persona que sea ganadora de este voucher lo estaremos contactando vía correo electrónico. Hola, Joana, buenos días. ¿Me confirmás, por favor, si están viendo mi pantalla correctamente? Sí, Pablo, estamos viendo tu pantalla. Así es. Excelente. Bueno, muy buenos días. Como les contaba Joana y como les hacía un resumen, la idea es conversar hoy sobre un tema en particular que nos preocupa en lo que en ciberseguridad, un tema bien particular sobre el que recibimos consultas constantemente y sobre el que vemos que nuestros clientes están teniendo problemas constantemente, que es el tema del ransomware. Conversar un poquito sobre algunas de esas características, algunas características de los ataques y sobre todo de cómo podemos tratarlos en el día a día en nuestras organizaciones. ¿Sí? Les decía, vamos a conversar un poquito del tema del ransomware y después vamos a ir finalmente a los 7 pasos y al final les vamos a contar un poquito de nuestra plataforma Hacknoy para todo lo que es el monitoreo de vulnerabilidades y la gestión de esas vulnerabilidades. ¿Están viendo correctamente la pantalla con la presentación? Sí, señor. Estamos viendo Bien. tu pantalla. Perfecto. Gracias. Bueno, a ver, lo importante analizando el tema del ransomware es entender de que desde que aparecieron los ataques de ransomware, los atacantes disponen de una herramienta similar a los ataques que ya existían antes, pero que ahora les permite de alguna manera monetizar y tener ganancias rápidamente con los ataques que quizás antes solamente molestaban o tenían algún objetivo distinto. Hoy día los atacantes consiguen ganar dinero con los ataques, con los cifrados que hacen y con los rescates que piden. Esto ha hecho que los atacantes estén cada vez más enfocados y que sean cada vez más precisos y no sea como antes, que de repente eran más ataques al azar y demás. Hemos visto en los últimos, por lo menos en los últimos 2 años, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los ataques de ransomware arrancaron con mucha fuerza hace algunos años, pero últimamente ya no se ven tanta cantidad de ataques, ¿sí? Por lo menos en lo que nosotros vamos trabajando con nuestros clientes, no hay tanta cantidad de ataques, pero sí que cuando hay ataques de ransomware son bien enfocados, bien precisos. Los atacantes se toman su tiempo dentro de las organizaciones desde que logran el acceso para
hacer el cifrado de los datos, no es que apenas tomaron control de los equipos ya cifran a lo loco como hacían antes, sino que ahora se toman su tiempo. Nos ha pasado de clientes donde los atacantes han estado 6 meses dentro de los servidores. Obviamente de esto nos damos cuenta tarde cuando ya hacemos un análisis forense, pero de que han estado 6 meses dentro de la organización analizando y de repente el día que hacen el cifrado de los datos lo hacen solamente en 3, 4, 5 servidores que son críticos para el negocio y no me cifran 200 equipos como sucedía antes, ¿sí? Que era un dolor de cabeza, pero de repente no era tan crítico porque los datos no estaban en esos equipos. Eso ya no pasa, los atacantes están bien enfocados, bien precisos, ¿sí? Y por otro lado, con todo el tema de la pandemia que lo ha potenciado, nuestras organizaciones han ido llevando cada vez más sus aplicativos, sus sistemas, sus servicios a ser cada vez más públicos. Ahora no solamente tengo accesos desde fuera como tenía antes quizás para algunos colaboradores o un sitio web o un e-commerce para los clientes, sino que ahora prácticamente todos los sistemas de la organización necesito accederlos desde fuera, ya sea por parte de los clientes, por parte de los proveedores o por parte de mis propios empleados que hoy día están desde su casa o que los estoy rotando o que demás. ¿Sí? Es una tendencia que ya hemos conversado en otras oportunidades, además, de que las empresas dicen que lo van a mantener al menos por el 2022, ¿sí? Y creemos que es una tendencia que va a dejar un cambio en la forma de trabajo de todas las organizaciones y que no se va a revertir rápidamente. O sea, las organizaciones van a seguir con sus empleados funcionando por lo menos en un esquema mixto de forma remota. Por otro lado, tenemos algunas estadísticas como esta que yo les muestro acá de Gartner, que nos dice de que los atacantes ya están emitiendo un ataque o un ransomware o un virus o un troyano cuando estamos a 15 días de que apareció una vulnerabilidad, ¿sí? Eso nos deja un margen muy chico en las organizaciones, donde antes quizás contábamos con un plazo más grande, a veces de meses, o teníamos políticas de parchado, de corrección, trimestrales, semestrales en algunos casos. Bueno, este dato nos está diciendo que toda esa plataforma o ese procedimiento que teníamos armado está obsoleto y que tenemos que hacer algo mucho más eficiente, ¿sí? Algunas de las características importantes que me gusta destacar de los ataques de ransomware y que creo que son sumamente críticas que las tengamos en cuenta porque es lo que estamos intentando corregir, ¿sí? Bueno, son estas 4, hay más, obviamente hay más y obviamente como parte de las soluciones va a haber más que las que vamos a conversar acá. Estamos tratando de atacar en este punto las principales y de la forma lo más eficiente posible para aprovechar nuestros recursos, para ser eficientes en nuestra organización y para tratar de conseguir lo más rápido posible un mejor esquema de seguridad, un piso de ciberseguridad que nos permita tener continuidad en nuestro negocio, ¿sí? Las 4 principales características que me gustaría destacar de los ataques de ransomware. La primera, la mayoría de estos ataques, hablamos de más del 70% de los casos, ¿sí? Se inician a través de un ataque de phishing, ¿sí? O sea, el ataque llega a través de correo electrónico, un colaborador, un usuario, alguien dentro de la organización hace clic y ejecuta un archivo, ¿sí? Que es lo que me va a generar el ataque, el cifrado de los datos. Obviamente lo va a hacer abusando alguna debilidad que ahora después vamos a conversar en mi sistema operativo, la falta de un control, de un antivirus, de un filtrado, pero me va a dejar un ejecutable dentro de la organización a través del mail. ¿Sí? Esa es la forma más común. Después hay también otras formas de ingreso a través de descargas en Internet, de usuarios que intentan descargarse un aplicativo. Muchas veces son aplicativos de prueba o de trial que traen incluido el troyano dentro del instalador. Entonces, en el momento que yo intento instalarme un programa que viene de una fuente no legítima, estoy ejecutando también el ransomware dentro de la organización y eso genera los problemas, ¿sí? Lo segundo a destacar importante es que todavía hoy, aunque parece algo que no debería ocurrir, todavía hoy muchas organizaciones no tienen un esquema de backups adecuado o completo por lo menos,
y claramente nos damos cuenta de eso cuando ya no tenemos nuestros datos, ¿sí? Entonces, tenemos una falencia ahí como organizaciones porque los temas de backup no son temas nuevos. Podríamos decir que los temas de ransom sí, pero los temas de backups no son nuevos y ya deberíamos tenerlos sumamente aceitados y funcionando correctamente en la organización. Entonces, un tirón de oreja y algunas cositas para corregir ahí. Lo siguiente, los ataques de ransomware normalmente, ¿sí? Abusan de alguna vulnerabilidad que tengo en mis sistemas, ya sea en un software, en un sistema operativo, en distintos servicios o plataformas que tenemos. Los atacantes logran conseguir privilegios para hacer el cifrado de mis datos a través de vulnerabilidades que tengo en los sistemas que estoy exponiendo. Y eso es uno de los puntos fuertes que vamos a atacar y a revisar hoy, que era el tema que nos llamaba, ¿sí? Y después, ya yendo un poco más a la parte reactiva del problema, o sea, después que ya me atacaron, de que tengo un evento, tengo los equipos cifrados, no tengo mis datos, ¿sí? Detectamos que las organizaciones no tienen un plan de continuidad de negocio y eso impacta sobre todo porque el daño que los atacantes pueden hacer dentro de la organización está directamente ligado a los tiempos que yo me tomo para detectar, en primer caso, el ataque y para reaccionar a ese ataque en segunda instancia. O sea, cuando yo incremento esos tiempos dentro de la organización, estoy aumentando el daño que los atacantes hacen sobre mi sistema. Entonces, es importante que podamos acotar ese tiempo, hacerlo lo más pequeño posible, y la forma que tenemos hoy día en las organizaciones de poder actuar rápidamente cuando ocurre algo es tener un plan de continuidad de negocio escrito, probado, testeado y obviamente en un sistema de mejora continua que no debe faltar nunca, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo combatimos estos ataques de ransomware dadas las falencias que estábamos conversando, ¿sí? En primer lugar, atacando el primero de los puntos, ¿sí? Si la mayoría de estos ataques ingresa a través de mail o a través de descarga que los usuarios hacen en Internet y demás, bueno, dos partes principales en esto que van bien de la mano. Por un lado, los sistemas de tecnología que puedo tener para evitar esto, antivirus, anti-spam, sistemas de filtrado de descargas web, sistemas de filtrado en el correo, ¿sí? Todos esos sistemas que seguramente ustedes los tienen en las organizaciones y que continuamente van mejorando y agregando análisis de antivirus en el endpoint, con firewall, con virtual patching, con todos los sistemas que hoy día existen. Pero además es sumamente importante no descuidar el otro factor, que es el factor humano, las personas que están detrás de esa tecnología, porque yo puedo tener todos los sistemas que existen, los puedo tener todos tuneados y demás. Sabemos de que no van a ser perfectos, tarde o temprano algo se nos va a pasar, va a llegar un mail dentro de la organización que es un phishing, y si mis usuarios no están correctamente entrenados y capacitados y no reconocen en ese phishing un riesgo, bueno, tarde o temprano alguno de ellos va a hacer un clic, ¿sí? Y me va a terminar cifrando todos los datos de su equipo, de los servidores, de los demás equipos de la organización. Entonces, es importantísimo no descuidar ninguno de los dos factores. Me consta de que el factor tecnológico normalmente es algo en lo que estamos más al día. Los proveedores vienen, me ofrecen sus soluciones, me muestran, la probamos, hacemos todo el esquema y por ahí se avanza un poco más rápido, pero cuando se trata de capacitar a las personas dentro de la compañía, no siempre estamos tan activos y no todas las compañías se lo toman tan en serio, ¿sí? Y acá hablamos de capacitar a todas las personas de la compañía, desde el director hasta la última persona de la organización, todos los sectores administrativos, técnicos, no técnicos, marketing, sobre todo los que intercambian más con las plataformas de mail y web y demás. Todo ese tipo de personas, necesito de que todos tengan claro de que hay un riesgo cuando yo hago clic en un link que llega en un mail, por ejemplo, o descargo un aplicativo. Hay un riesgo para la organización, no para el usuario, porque el usuario por ahí puede que no le importen tanto sus datos, pero tiene que saber de que a través de su equipo, a través de que él haga clic en un link, puedo terminar complicando a toda la organización.
Después les decía, en el tema de los backups, sin ir a algo muy profundo a nivel de los backups, porque sé que les decía, si bien todas las organizaciones tienen algún plan de backup, a mí me gustaría destacar dos cosas principalmente. Primero, o tres cosas. En primer lugar, no siempre se incluye todo lo que necesito en los backups, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces de que algunas organizaciones, bueno, respaldan los sistemas más, los que están más a la vista, digamos, de los usuarios, los que tengan una base de datos y demás, un file server, pero hay otro montón de sistemas que son necesarios para funcionar en el día a día. No se analizó, no se tuvo en cuenta la criticidad de esos sistemas y por ahí no tengo backups. A veces nos ha pasado en compañías, por ejemplo, de que el propio sistema de backups no tengo cómo restaurarlo rápidamente. Entonces, a veces tengo los backups, tengo las cintas o tengo los discos o tengo los archivos donde tengo el backup de mis equipos y para hacer un restore de esa información no tengo la plataforma necesaria para poder hacerlo rápidamente y me puedo tomar horas o días en restaurar mi plataforma de backups para después poder recuperar mis equipos. O sea, todas estas cosas me pasan porque no incluí sistemas críticos dentro de mi alcance de los backups. Eso lo primero. Lo segundo, que va de la mano con esto de analizar el alcance, es importante tener en cuenta los sistemas que tengo en la nube como parte de lo que tengo que respaldar. Muchas veces nos confiamos en los backups que tenemos por default, digamos, en las plataformas, que sabemos que nos van a recuperar algunos datos y demás, pero tengan en cuenta que a veces algunas de esas recuperaciones pueden llevar mucho tiempo, algunos días, puedo tener que hablar con un proveedor que no siempre lo tengo para hablar por teléfono o en un chat, a veces tengo que mandar un mail a un servicio de soporte que se van a tomar su tiempo, no soy el único que está reclamando, entonces es importante, a veces de repente puedo tener un respaldo en mis sistemas on-premise, en mis servidores físicos de lo que tengo en la nube y puedo al revés mandar lo que tengo en mis servidores físicos a la nube y tener de alguna manera esos datos duplicados. Eso es sumamente importante. Lo otro importante, y que es algo que me gustaría que presten bastante atención y lo tengan en cuenta y lo verifiquen en sus organizaciones, es necesario hoy en día tener un backup offline, un backup desconectado de toda red, ya sea en la nube, ya sea en mis redes físicas on-premise, ¿sí? De tener un backup de mis datos que no esté online. Hoy día los atacantes y sobre todo los ataques de ransomware se han preocupado excelentemente de analizar los sistemas de backups y de atacarlos específicamente, ¿sí? Los sistemas de backup de los equipos virtuales, plataformas, marcas reconocidas, ¿sí? Los atacantes ya saben cómo detectarlas y cómo atacar mi sistema de backup para que obviamente yo no pueda recuperar o nada, o por lo menos no pueda hacerlo rápidamente en la recuperación de mis datos y me vea en la necesidad de terminar pagando, que de última es el negocio que ellos tienen. Entonces, importantísimo tener un backup desconectado ya sea desconectado de la nube o de mis sistemas físicos, ¿sí? Si estoy respaldando en cintas, obviamente voy a tener cintas fuera, pero no dejar todas las cintas en mi robot de backup, por ejemplo. Si estoy respaldando en discos NAS, no tenerlos a todos los respaldos conectados en la red. Hemos visto empresas que tienen su esquema de backup cifrado, todos los backups cifrados igual que el resto de los datos de la compañía. O sea, los atacantes se van a preocupar de cifrar mis servidores y también en ese análisis que yo le decía hoy al principio, ¿sí? De que ya no es que cifran a lo loco, no. Se van a tomar algunos meses para analizar mi compañía, para fijarse cuáles son mis servidores, dónde tengo los datos, y ahí poder hacer un cifrado que sea efectivo desde el punto de vista del atacante, ¿sí? De que me deje sin los datos y que me deje como única alternativa el pagarles a ellos para poder recuperar los datos. Entonces, sumamente importante tener un backup offline, cosa que si se cifra todo, yo sé que tengo un respaldo del que puedo salir de forma limpia y que no estaba conectado y no está infectado, ¿sí? Les decía, nos ha pasado de empresas que se les cifran información que tienen en la nube, porque obviamente la tengo conectada a los sistemas que se me están cifrando, o el ransomware pega en la nube también, o se les cifran los NAS, o las cintas que están en los robots de backup se ven inutilizadas. Entonces, es importante tener siempre una copia completa de los backups fuera de línea, ¿sí? Donde no sea afectada de ninguna manera por un ataque de ransomware, por más complejo que sea, sé que eso va a estar a salvo y fuera.
Lo que le decía de los planes de continuidad de negocio, ¿qué me permite un plan de continuidad de negocio? Bueno, básicamente lo que queremos con esto es minimizar nuestro tiempo de respuesta, eso que yo les decía hoy, que está asociado directamente a la cantidad de daño. O sea, si yo puedo, cuanto antes detecto a los atacantes, menor el daño. Cuanto antes reacciono en el momento que los atacantes empiezan a cifrar, menor el daño. ¿Cómo puedo minimizar esos tiempos? Bueno, obviamente, si no tengo nada preparado y entramos en un esquema de pánico cuando empiezan a cifrar los datos y demás, voy a cometer errores. Hay cosas que son específicamente importantes no hacerlas cuando hay un ataque de ransomware, como apagar los equipos, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces los ataques de ransomware se pueden revertir si consigo acceder a las claves de cifrado, que normalmente quedan solo en memoria en el equipo que se está cifrando o en los equipos que se está cifrando. Si yo apago esos equipos, me van a quedar los datos cifrados, quizás a medias y puedo salvar algunos datos, pero no voy a tener la clave para recuperar el resto. Y ahí, si no tengo los backups, voy a tener que pagar o perder los datos. Normalmente las empresas terminan viéndose en la necesidad de pagar y ese es un esquema que obviamente no favorece ni a corto ni a largo plazo porque está incentivando un negocio que nos perjudica. ¿Sí? El plan de continuidad de negocio nos permite además tener analizados estos datos de cómo funcionan los ataques, cómo tengo que reaccionar cuando empiezo a ver un cifrado, cómo tengo que mover mis sistemas, cómo voy a continuar, los sistemas críticos que tengo en el negocio, cuáles necesito y cuáles no necesito. En el caso de que, por ejemplo, se cifra la organización y yo tengo que empezar a hacer un restore de mis servidores y mis equipos, bueno, ¿en qué orden lo voy a hacer? Esos restore, se los digo por la experiencia, pueden llevar días, muchos días, estamos hablando de 4, 5, 6, una semana, ¿sí? O más en algunos casos. Entonces, bueno, no puedo ponerme a levantar todo en simultáneo, tengo que empezar a hacer un restore de forma ordenada y obviamente ese orden no puede ser aleatorio o decidirlo en el momento. Si yo lo tengo previsto, ya voy a tener un orden para restaurar los datos y demás, y eso me va a permitir ser mucho más efectivo en el momento que recupero los datos. ¿Sí? Así que importantísimo también tener como parte de mi esquema de minimización de los riesgos un plan de continuidad que me permita reaccionar a tiempo en el caso de que ya, bueno, los esquemas preventivos no funcionaron, ¿sí? No funcionaron los filtrados, no funcionaron la solución de vulnerabilidades que hice, un usuario ejecutó algo y se están cifrando los datos en mi organización o aparecen los datos todos cifrados un día cuando llegamos, ¿sí? Entonces, bueno, necesito recuperar, bueno, la forma más óptima de reaccionar es tener ya este plan de trabajo de recuperación gestionado, probado y ser lo más óptimo posible en esta restauración. Yendo al caso que nos interesa más, ¿sí? El tema de las vulnerabilidades. Obviamente, en las organizaciones tenemos un montón de vulnerabilidades, algunas asociadas a los sistemas operativos, a bugs en los aplicativos, a sistemas desactualizados, configuraciones por default y demás. Cuando ustedes empiezan a analizar esto dentro de las organizaciones, van a ver de que hay montones de cosas, ¿sí? Obviamente, el ideal sería poder parchar el 100% de la organización. Sabemos que esto no es posible, ¿sí? Hay problemas de distinta índole que me impiden parchar el 100% de la organización. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para optimizar mis recursos y poder ser, o sea, de poder con los recursos que tengo, tratar de esas vulnerabilidades llevarlas a un mínimo, ¿sí? Que sea aceptable para la organización y que no me aumente el daño si llega a pasar algo, ¿sí? Alguna de las cosas o de los problemas que tenemos dentro de la organización, ¿por qué no podemos parchar el 100%? Bueno, ustedes lo pueden comentar si quieren, nos pueden contar el caso de sus organizaciones. Muy probablemente en sus organizaciones el personal de TI y o de ciberseguridad, en algunos casos pueden estar los dos, en algunos casos no hay personal específico de ciberseguridad y la gente de TI se encarga de esos temas, seguramente sean menos de los que necesitan, ¿sí? Eso quiere decir que estamos con las horas saturadas, de que no nos queda mucho tiempo para capacitaciones, no nos queda mucho tiempo para documentar y ser proactivos en algunas áreas que deberíamos ser proactivos y no lo estamos haciendo, no nos queda tiempo para aprender nuevas herramientas, nuevos recursos que podemos utilizar. Entonces, bueno,
eso es alguno de los problemas que tenemos a nivel de por qué no podemos hacernos cargo del 100% de las vulnerabilidades, ¿sí? Recursos humanos no alcanzan, nos falta tiempo, no tenemos tiempo de capacitarnos y una cosa lleva a la otra, ¿no? Como no me puedo capacitar, soy menos efectivo, como soy menos efectivo, menos tiempo, etcétera, ¿sí? En segundo lugar, y viene atado también al primero, tengo dificultades para hacer una correcta detección de las vulnerabilidades, ¿sí? Tenemos un montón de sistemas distintos. Lo que les decía recién, la falta de personal va asociada a que no tengo tiempo de ponerme para aprender herramientas nuevas, a pelear con las herramientas, a actualizarlas. Yo ahí les pongo en la presentación un loguito de Kali Linux. Muchas organizaciones intentan por ahí utilizar herramientas gratuitas, de tener una plataforma de análisis de vulnerabilidades, de correr herramientas. Nosotros las utilizamos como parte de nuestras consultorías y sabemos que son herramientas que dan trabajo de mantener, de funcionar, de analizar los resultados en el momento que las corrí. Si puedo correr un analizador de vulnerabilidades que me va a devolver 500 o 1000 páginas de reporte, y con qué frecuencia puedo yo leer en la organización 500 páginas de reporte. Bueno, capaz lo hago una vez, lo hago 2 veces. La tercera, realmente se los digo, nunca vemos que alguna empresa las logre hacer, o lo termino haciendo dentro de 6 meses o dentro de un año nuevamente, y ahí tengo el principal problema de las vulnerabilidades, que es cuánto tiempo convivo con las vulnerabilidades, ¿sí? El problema no es tener vulnerabilidades, siempre vamos a tener vulnerabilidades, se están descubriendo día a día, nuestros sistemas son súper dinámicos, pero el tiempo de convivencia con las vulnerabilidades es lo que marca el daño y el riesgo que tenemos, ¿sí? Entonces, minimizar ese tiempo va en contra de lo que nos pasa cuando intentamos ejecutar herramientas o no tenemos los conocimientos ni las herramientas adecuadas dentro de la organización, ¿sí? Después, cuando tengo los resultados de una herramienta, por ejemplo, o contraté un ethical hacking y tengo un informe, bueno, sabemos que hay problemas, yo los llamo tecnológicos, ¿sí? O problemas de implementación de las soluciones, ¿sí? No todas las soluciones a vulnerabilidades se pueden implementar de la noche a la mañana, ¿sí? Hay cosas que sí las puedo corregir rápidamente. Por ejemplo, me puedan decir, tengo un switch con una clave por default de fábrica, entonces, bueno, puedo ir a ese switch y mientras están todos los usuarios conectados a los servidores en el switch, le cambio la contraseña al administrador, nadie se entera, la compañía sigue andando, me llevó 3 minutos encontrar el switch, acceder y cambiar la contraseña. Ese problema se pudo resolver fácilmente. Ahora, ¿qué sucede si la vulnerabilidad que tengo, por ejemplo, implica instalar un parche en una base de datos de producción? Bueno, ya no es tan simple, ya no puedo poner el parche en ese momento, necesito coordinar una ventana de tiempo para poder bajar ese sistema en un momento que la organización no lo esté utilizando, necesito hacer pruebas, necesito un ambiente de testing. Puede que al poner el parche en la base de datos se rompa. Puede que al poner el parche en la base de datos, el aplicativo que se conectaba a la base de datos ya no se pueda conectar porque, por ejemplo, el parche me puede haber cambiado un esquema de seguridad, alguna configuración, y el aplicativo ya no se conecta. Puede que el servidor donde instalo el parche a la base de datos ya no levante porque no le gustó algo más. Puede pasar en algunos sistemas, es más aislado instalar el parche de la base de datos. Si ustedes tienen una plataforma MySQL, por ejemplo, montada sobre un Linux y tienen que poner un parche de seguridad ahí, seguramente el MySQL se quiera llevar como parte de su actualización, actualizaciones de Apache, actualizaciones de PHP, de Python, de cualquier lenguaje que tenga ahí, un Tomcat, actualizaciones de OpenSSL, de OpenSSH. Puedo perder incluso acceso al servidor. O sea, son un montón de cosas que tengo que tener en cuenta. Va a implicar de que esté súper seguro de que tengo un backup o una imagen de un equipo virtual o lo que sea previo a la instalación de ese parche. Eso va a implicar de que necesito tener espacio, de que necesito también una ventana de tiempo para ese backup. Muchos problemas que tenemos a nivel de la organización que si no los tenemos planificados, si no lo tenemos con un cierto orden, va a ser muy difícil que lo logremos hacer en poco tiempo. Y de vuelta, el principal enemigo que tenemos en los casos de ransomware, ¿sí?, es el tiempo que demoramos, ya sea en parchar, después que detecté el ataque, en reaccionar, cómo detecto el ataque, cómo lo freno. Todos esos tiempos que nosotros incrementamos en las organizaciones, incrementan también el daño, ¿sí?
Lo otro que les decía hace un ratito, también cuando yo logro un piso en ciberseguridad, ¿sí? Yo logro un cierto nivel de madurez, tengo de repente mi esquema de backup, tengo procedimientos documentados y demás, tengo que saber que eso no me genera en ningún momento o no me debería generar una sensación de logrado, ¿sí? Decir, llegué, ahora sí, me quedo tranquilo. Nunca pasa eso en ciberseguridad. Ustedes saben que cuando lograron, a los pocos días sale una nueva vulnerabilidad, una nueva forma de ataque, hay actualizaciones de los servicios, los proveedores o las marcas que manejamos sacan nuevas actualizaciones y de vuelta estoy un paso atrás y tengo que empezar de vuelta. Entonces, sumamente importante lograr que nuestros sistemas tengan continuidad, ¿sí? De que yo pueda aplicar un proceso de mejora continua y que pueda, de alguna manera, estar, no un paso adelante, porque es muy difícil estar un paso adelante, ¿sí? Pero bueno, por lo menos con mis sistemas y con los que tengo conocidos, lo más al día posible para poder reaccionar de la mejor manera y estar lo más aceitado en cuanto a mis debilidades y lograr minimizarlas a tiempo, ¿sí? Entonces, importante eso. Ya yendo un poquito a las soluciones, ¿sí? Y ahora vamos a llegar a esos 7 pasos que les prometía como parte de este avance o de este nuevo nivel de madurez que queremos lograr en la organización, ¿sí? Algunos marcos de trabajo para mencionarles que ustedes puede que estén utilizando en sus organizaciones, ya sea total o parcialmente. Por ejemplo, sabemos que muchas organizaciones no están certificadas con la ISO 27000, por ejemplo, que es una de las principales o de las más conocidas, ¿sí? Pero lo utilizan como una guía, como buenas prácticas, ¿sí? Entonces es importante tener algún marco de referencia que me ayude en mi compañía a ordenar el funcionamiento, ¿sí? Una norma como la ISO 27000 me va a dar un piso de nivel de ciberseguridad, me va a ayudar a prestar atención a todos los puntos necesarios para lograr cerrar mi ciberseguridad, de que no me queden cosas que no presté atención y que me olvidé o que no las tuve en cuenta y que me dé cuenta tarde, ¿sí? Y después, bueno, algunas otras particulares de algunas marcas, OWASP, NIST, que sé que se utiliza mucho también, ¿sí? En particular, y lo vamos a decir para la ISO en este caso, pero casi todas coinciden y casi todas tienen como factor común estos datos, ¿sí? Estas buenas prácticas me piden rutinas de actualizaciones periódicas, ¿sí? Prestar atención a las actualizaciones, a la prioridad que le voy a dar a esas actualizaciones. No puedo demorar lo mismo en atender una vulnerabilidad crítica que una vulnerabilidad media o baja, porque por ahí no estoy haciendo las cosas de forma correcta. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Hacer una correcta gestión de las vulnerabilidades. Ahora, cuando avancemos en los 7 pasos, vamos a ver por qué es necesario gestionar correctamente las vulnerabilidades y no solamente decir, bueno, las miro una vez, pongo unos parches y sigo, porque eso no va a ser útil. O sea, me van a solucionar algunos problemitas menores. Si no lo hago de la forma correcta, quizás y muy seguramente estoy gastando un montón de recursos de la organización, ya sea tiempo de las personas, software, dinero, lo que sea. Estoy gastando recursos y no estoy logrando el mayor beneficio de esos recursos, que es algo de lo que queremos siempre en nuestras organizaciones, ¿sí? En particular, ¿qué nos piden las distintas normativas? Bueno, prestar atención a nuestros activos, ¿sí? El poder identificar los activos. Ahora vamos a ver que esto es el paso número 1 que tengo que hacer y que tiene que ser bien hecho, si no, ya todos los siguientes pasos van a estar mal o incompletos por lo menos, ¿sí? Después, identificar las posibles amenazas que tengo sobre esos activos. Esas amenazas pueden ser, bueno, lo que ya les comenté, vulnerabilidades, bugs en el software, configuraciones por default o configuraciones débiles, ¿sí? Sistemas que están, a veces puede que los sistemas ni siquiera estén mal, pero estoy haciendo público o con un esquema de permiso un sistema que no debería. Todas esas cosas tengo que monitorearlas, ¿sí? Esas amenazas sobre mis activos van a representar un riesgo que yo tengo que medir. Ese riesgo va a tener un impacto y una probabilidad que nosotros la medimos desde el punto de vista de las vulnerabilidades con la explotabilidad, ¿sí? Cuanto más fácil sea explotar una vulnerabilidad, yo mayor atención le tengo que prestar, porque no es lo mismo un ataque que es súper complejo y que por ahí muchos ataques de los que oímos en el día a día
se logran a nivel de laboratorio, lo pueden hacer unas pocas personas en el mundo, pero hay otros ataques que los puede hacer cualquiera porque hay una herramientita en la web que me la descargo, no sé ni cómo hace, pero pongo ahí un rango de IPs y le doy correr, y si justo nuestra organización cae en el rango de IPs de alguno de los atacantes que está probando, podemos ser víctimas sin siquiera estar en conocimiento del atacante, ¿sí? Entonces, una vez que identifiqué los activos, las amenazas y tengo el riesgo sobre estos activos, con esas amenazas, ¿sí? Tengo que hacer un tratamiento. Eso es lo que me pide la norma, y la ISO 27000 tiene todo un anexo de controles, ¿sí? Que yo debo aplicar para poder minimizar esos riesgos, ¿sí? Esos controles lo que buscan es minimizar esos riesgos, ¿sí? En el caso de la ISO 27000, puedo tener un documento que resume todo esto, que es el SOA, el documento de aplicabilidad, que dice, bueno, qué controles aplican a mi organización, dado los sistemas que tengo, las áreas que tengo, cómo funciona, etcétera, y cuáles no, y no voy a prestarle atención en ese alcance. En particular, a modo de resumen de esto que veníamos hablando, hay muchos frameworks, muchas buenas prácticas, tienen en algunos casos 5 pasos, en algunos casos 4, en otros tienen 6, 7, 8, hay muchos más, ¿sí? Nosotros lo que intentamos hacer, y es lo que les voy a contar a partir de ahora, es resumir de todas estas normativas, que yo les decía que tienen mucho en común, sobre todo en el objetivo. A veces la cantidad de pasos no es la misma, pero en el objetivo sí. Entonces, resumir en estos 7 pasos que les voy a contar ahora, qué cosas deberíamos hacer a nivel de la organización para mejorar la gestión de vulnerabilidades y lograr estar en un esquema en el que cuando lleguen los atacantes o que cuando intenten atacarme, yo esté en mi mejor punto, en mi mejor posición, dado los recursos que tengo, que como vimos no son infinitos, tengo ciertos recursos acotados, tengo tiempos acotados, y tengo dificultades para resolverlo, bueno, pero tomando todo eso en cuenta, estar en la mejor posición posible. No sé si tienen alguna pregunta, los invito a irla dejando en el chat. Yo ahora les voy a contar estos 7 pasos. Vamos a ir rapidito y después pasamos a la demo de la herramienta. Nos pueden ir dejando en el chat, como les decía, las preguntas. Joana las va a ir leyendo, y hacemos una pausa luego antes de pasar al siguiente tema y las vamos respondiendo. Importante, no se queden con dudas, aprovechen, nos consultan y lo vamos gestionando en el momento. ¿Sí? Les decía, yendo a estos 7 pasos para lograr un mejor nivel de ciberseguridad en nuestra organización y poder hacer una gestión correcta de las vulnerabilidades, ¿sí? El primer paso, se los mencionaba hace un instante, identificación de activos. Perdón. Es un error que vemos sumamente común en las organizaciones y que favorece de alguna forma los ataques de ransomware en particular, que es lo que conversamos hoy, pero otros tipos de ataques también, otro tipo de pérdidas o de daños, ¿sí? Y es que cuando identificamos los activos o tomamos en cuenta el alcance de los activos que vamos a analizar, por ejemplo, nos enfocamos solamente en una parte parcial de la organización. Lo más común que vemos es, bueno, me preocupo solamente de los equipos que tengo públicos, o me preocupo solamente de los servidores, o solamente pido hacer un ethical hacking de un aplicativo unos pocos días antes de lanzarlo a producción, ¿sí? Lo cual después no nos deja mucho tiempo y demás. Eso hace que los atacantes tengan muchas veces los aplicativos publicados en producción, donde todavía no le di tiempo a mi equipo de desarrollo a corregir las vulnerabilidades, porque lo hice solamente, me preocupé de la seguridad cuando ya estaba para salir a producción. En otros casos, me olvido de un montón de equipos que tengo. Hablábamos hoy al principio de que los ataques de ransomware en particular se inician en una mayoría de las veces en un link que llega a través del correo electrónico. Entonces, si yo solamente me preocupé de analizar la seguridad de los servidores y de los equipos públicos, bueno, mis usuarios están abriendo los mails en otros equipos que no me preocupé de asegurar correctamente, ¿sí? Y dentro de mi organización voy a tener también otros equipos que por ahí están conectados a internet o por ahí no, pero seguro están conectados en la red, ¿sí? Dispositivos de comunicaciones, de telefonías, dispositivos de acceso biométrico. Hoy día nos encontramos aire acondicionado, televisores, de todo conectado entre las organizaciones.
y yo no los tuve en cuenta desde el punto de vista de seguridad cuando lo estaba analizando. Entonces, son dispositivos que están vulnerables y que los atacantes les aseguro que tienen formas de vulnerarlos y desde ahí saltar a otros equipos o escalar un ataque y demás. Entonces, importantísimo inventario de activos, ¿sí? Y tratar de ser completo. Básicamente, tengo que analizar todo lo que tengo conectado en la organización. Después, obviamente, voy a priorizar y voy a ver si es más importante ponerle un parche a un servidor o a un televisor que tengo en la sala de reuniones. Bueno, obviamente uno va a tener prioridad sobre el otro, pero lo importante es tener visibilidad sobre todos los activos para poder planificar esas soluciones, ¿sí? Atado de ese primer punto, viene el segundo, que es el complemento necesario de ese inventario, ¿sí? Que es tenerlos clasificados. Y cuando hablamos de clasificados, no es solamente clasificarlos a nivel de criticidad, es decir, este activo es crítico, este no, o este es más crítico que este otro, que eso está por sentado, sino que además es importantísimo en los casos de los ataques de ransomware tener identificados los responsables, los esquemas de backup que tengo, las ubicaciones, ¿sí? Y tener identificado claramente en ese activo, ¿sí? Toda la información que puedo necesitar en el momento de recuperarlo, porque después voy a necesitar priorizar sobre esos activos la actividad de recuperación o de parchado o de solución de vulnerabilidades, ¿sí? Y es importante poder tener información para hacer ese orden y que esa información esté alineada con el negocio, que no salga solamente de TI y decir, mira, para TI los servidores son lo más importante, capaz que para el negocio lo más importante es, no sé, casos conocidos, la máquina de una persona de marketing donde tiene el lanzamiento de un nuevo producto que es crítico para la compañía, que sea confidencial esa información. Y quizás no me estoy preocupando de una laptop que tiene una persona de marketing, ¿sí? Entonces, importante que participe el negocio en esto y que la criticidad no se vea solamente desde el punto de TI. Tercer paso, tener planificados los procedimientos y frecuencias, ¿sí? No solamente hablamos de los backups, hablamos de tener documentados procedimientos. Siempre lo ideal es poder documentar todo lo que se pueda dentro de la organización. Eso nos permite lograr un nivel de detalle y de igualdad, de estandarización dentro de mis equipos, de mis instalaciones, donde puedo tener un piso de seguridad y saber que todos mis equipos cumplen con cierta pauta, ya sea para el momento de que lo pongo en producción, como para después, cuando lo voy a actualizar, ya sé que parto desde cierto nivel de detalle y no estoy arrancando de cero, ¿sí? En el caso particular de los procedimientos y de los análisis de vulnerabilidades, que es lo que nos enfocamos ahora, tener planificados las herramientas que voy a utilizar, las frecuencias con las que voy a correr los análisis, quiénes van a ser los encargados, ventanas de tiempo en las que tengo que ejecutar esto. Después que tengo las vulnerabilidades, por ejemplo, tengo que tener documentado cuánto tiempo me va a llevar o me voy a permitir tomar para solucionar una vulnerabilidad crítica, cuánto tiempo me voy a permitir tomar para solucionar una vulnerabilidad media, por ejemplo, ¿sí? Esos umbrales, esas tolerancias, es importante tenerlas documentadas porque por ahí se las tengo que pasar a un proveedor y le tengo que decir, mirá que disponemos de tanto tiempo para solucionar esto. Para nuestro negocio es crítico y además es importante que más adelante lo vayamos poniendo en los contratos también, porque después no tenemos sino forma de exigírselo a los proveedores, ¿sí? El cuarto punto, el análisis de vulnerabilidades en sí, ¿sí? Cuando vamos a hacer ya la prueba técnica del análisis de vulnerabilidades, no importa si lo voy a realizar con herramientas dentro de la organización, si lo voy a realizar contratado con terceros y demás, o los formatos que voy a utilizar, ¿sí? Tengo distintos sabores, digamos, para hacer un análisis. Puede ser simplemente un análisis de vulnerabilidades, puede ser un ethical hacking, puede ser un análisis de aplicativos, ahí tengo posibilidad de hacer análisis de código, de hacer análisis en modalidad caja gris, ¿sí? Donde le voy a dar al atacante usuarios y contraseñas para que puedan loguearse y probar la aplicación desde adentro, o no, quizás solamente quiero probarlo para usuarios no autenticados, ¿sí? Importantísimo acá tener documentado la frecuencia con que lo voy a realizar, quiénes van a ser los responsables, ¿sí? Y de vuelta, abarcar la totalidad de los activos.
Obviamente no quiere decir que todo el tiempo tengo que analizar todos los activos 100%. Capaz que a ciertos equipos, a los más críticos, se lo puedo hacer más frecuente que a otros equipos que me interesan menos o que tienen menos criticidad para el negocio, ¿sí? Eso es importante, planificarlo de vuelta para no desperdiciar recursos y que el tiempo y los recursos que tengo los gaste de la mejor forma posible. ¿Qué pasa después que hice ese análisis de vulnerabilidades y tengo un resultado? Tengo un listado de vulnerabilidades, de equipos que están en riesgo y que tengo que analizarlos, tengo que solucionarlos. Bueno, importantísimo este paso, ¿sí?, de evaluar los riesgos y priorizar. No salir como loco a poner parches, no salir como loco a cambiar configuraciones, porque de vuelta podemos estar gastando los recursos de una forma no óptima. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero que nada, consolidar los resultados, tener sobre todos mis activos la visibilidad. Si hice correctamente el paso 1 y 2, voy a tener mis activos correctamente identificados y con la criticidad para el negocio, los responsables, etcétera. Entonces, puedo hablar con los distintos interlocutores, puedo hablar con el negocio y priorizar esa lista de actividades, ¿sí?, para poder identificar qué cosas tengo que hacer primero, qué cosas tengo que hacer después, controles que tengo que implementar o controles que ya tengo y que tengo que corregir. Por ejemplo, puedo tener un sistema de filtrado de mail y periódicamente debería, por ejemplo, revisar qué tipo de extensiones no quiero recibir o desde qué dominios no quiero recibir o actualizar listas de bloqueo, etcétera. Todo ese tipo de cosas los tengo que evaluar si funcionaron y cómo los voy a corregir para estar de la mejor forma posible, ¿sí? Y si es posible, esto es como un paso, un deseo importante, es establecer métricas de seguimiento para que ahora vamos a ver en el último paso, es importante poder tener mediciones para, en nuestro esquema de mejora continua, poder tener insumo para decir, bueno, qué cosas tengo que corregir, en qué cosas estoy bien, en qué cosas estoy mal y poner el foco por ahí. A destacar de esto de la priorización, y me gusta recalcar siempre esto, es importante no solamente enfocarse en las alertas críticas, ¿sí? Es un error medir la criticidad de una vulnerabilidad solamente por el riesgo que tiene esa alerta, esa criticidad en sí misma y no medir el impacto que esa criticidad puede tener para la organización. Una de las cosas que vemos, un error de los más comunes que vemos, es que las organizaciones solo se preocupan de, por ejemplo, parchar las alertas críticas. Solamente me preocupo de solucionar las críticas. Si ustedes se fijan ahí, es una estadística bastante nueva y bastante actualizada. Solamente el 24% de las alertas críticas tiene un exploit conocido. Obviamente, cuando tengo un exploit tengo que prestar mayor atención, ¿sí? Porque implica que ya los atacantes tienen una forma de vulnerar esa debilidad. No es solamente, alguien detectó una vulnerabilidad a nivel internacional y la reportó. No, ya los atacantes tienen cómo explotarla. Bueno, tengo que prestar atención. ¿Qué es importante acá? Si ustedes se fijan, las alertas altas o medias agrupadas, un 44% de ese conjunto tienen exploit, mucho más que el 24% que tenían las críticas. Entonces, si yo me enfoco por ahí en corregir ese 76% de críticas para el que no existe un exploit, y está bien prestarle atención a ese porcentaje, pero por ahí estoy gastando mis recursos en ese porcentaje de alertas críticas que no tienen un exploit conocido y estoy dejando de lado el solucionar vulnerabilidades medias o altas que sí tienen un exploit conocido y que mañana un atacante me puede vulnerar en la organización con eso. Es importantísimo prestar atención a eso y ponderarlo correctamente. Yo les pongo ahí la criticidad del activo y el entorno. No es solamente el activo por sí mismo. Muchas veces, por ejemplo, vemos cuando hacemos los ethical hacking, las máquinas de los equipos de desarrollo con las bases de datos con la clave por default. Y entonces cuando uno les dice, les reporta esa vulnerabilidad, los equipos de desarrollo dicen, pero no hay problema porque los datos que hay ahí no son datos de producción, no son datos... Bueno, hay que tener en cuenta que una base de datos que está con un usuario y una clave por default le permite a un atacante tomar control del equipo con privilegios de system, no de la base de datos, del equipo. Entonces yo por ahí como atacante miro los datos de la base de datos y no me interesan,
pero a través de esa vulnerabilidad en la base de datos, de esa debilidad, porque es una configuración que está mal, ¿sí? Puedo tomar control con privilegios de system sobre el equipo. Quiere decir que puedo instalar software, que puedo ejecutar lo que quiera, que puedo borrar o agregar archivos a nivel del sistema operativo donde yo quiera. Puedo hacer que ese equipo la próxima vez que se reinicie instale un troyano con el que tomo control más fácilmente del equipo. Puedo capturar el tráfico de red de ese equipo y quizás robarme un usuario de dominio. Entonces ya no solo tengo el usuario de la base de datos, sino que tengo el usuario de dominio. Puedo escalar en algunos casos ese ataque a un administrador de dominio, y si tengo un administrador de dominio, le regalé la empresa a un atacante que me quiere instalar un ransomware, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sumamente importante prestar atención a esto. En el paso 6, ¿sí? Es la implementación de todo lo que detecté en el punto 4 y prioricé en el punto 5. Bueno, en el paso 6 es corregir, establecer los planes de acción, si los tengo escritos mucho mejor, ¿sí? Tengo que tener en cuenta los umbrales que definí antes, es decir, si tengo un límite de tantos días para instalar un parche crítico, bueno, tengo que tratar de cumplir ese parche, poder implementarlo, corregir las configuraciones. Siempre, obviamente, tengo que tener en cuenta las fallas que puedo tener. Siempre instalar un parche, por ejemplo, tiene un riesgo. Quizás cada vez es menor ese riesgo. Hoy día no pasa tanto de que al instalar un parche se rompa todo, pero a veces pasa, y cómo sé que no me va a tocar a mí. Entonces, importantísimo esa instalación y esa corrección para tratar esos riesgos y minimizarlos. Y el último paso, no menos importante que los anteriores, ¿sí? Es poder medir y corregir y mejorar este sistema, ¿sí? De que yo pueda implementar un sistema que tenga una mejora continua, porque voy a necesitar, quizás cuando arranco, y lo vemos en muchas organizaciones, arreglar las alertas críticas me lleva 2 meses. Y estábamos hablando hoy al principio que los atacantes a los 15 días tienen una herramienta, pero bueno, a mí en la organización me está llevando 2 meses, porque tengo que pedirle a un proveedor, el proveedor se demora, después que me da una solución, no consigo una ventana de tiempo. Cuando tengo el tiempo no tengo los backups, necesito esperar a que estén los backups al día, probarlos, etcétera, y me lleva 2 meses. Bueno, tengo que tratar de llegar a los 15 días. Eso va a necesitar de una planificación y de un esfuerzo de todas las etapas y de todos los actores para poder lograrlo, ¿sí? Un claro ejemplo de cómo tengo que medirlo para poder asegurar eso y tratar de ir minimizando, no solo minimizar los tiempos, sino también hacer cada vez más óptimos los recursos, darme cuenta dónde puse esfuerzo y no rindió, y dónde puse poco esfuerzo y hubiera necesitado un poquito más y me hubiera rendido mejor, ¿sí? Contarles un poquito de nuestra metodología para que ustedes lo tengan en cuenta en el día a día, y de factores que creo que son importantes a tomar en cuenta. De nuestra metodología a nivel de trabajo y nuestra metodología implantada por el software que vamos a ver al final también, ¿sí? Nosotros entendemos que hay 3 factores sumamente importantes en las tareas de detección, análisis y gestión de vulnerabilidades, ¿sí? El primer paso es el monitoreo continuo, ¿sí? Ya lo conversamos varias veces y lo recalqué de vuelta hace unos minutos. Importantísimo el tiempo que yo tengo desde que aparece una vulnerabilidad hasta que los atacantes están abusando esa vulnerabilidad, ¿sí? Ese tiempo lo tengo que minimizar y hacer lo más óptimo posible. No puedo tomarme tiempo de más, porque eso va a ser o que darle una ventana a los atacantes para poder vulnerarme, o, en el caso de que ya estén, amplificar el daño, ¿sí? Entonces, es importantísimo poder detectar las vulnerabilidades lo antes posible, apenas aparecen, y no demorarme demasiado en esa actividad. Sobre todo en las tareas que son automatizables, ¿sí? Mucho de esta detección se puede automatizar, y ahora lo vamos a ver al final. En segundo lugar, y lo hablamos recién cuando hablamos de hacer el inventario de activos, abarcar toda la organización, por lo menos en mi esquema de visibilidad y de medición de las vulnerabilidades. Después, cuando voy a arreglar, capaz no tengo tiempo para todo, no tengo plata para todo, no tengo recursos y tengo que elegir. Pero por lo menos en la visibilidad tengo que conocer todas mis vulnerabilidades y mis debilidades para después poder ordenar la solución y cómo voy a usar esos recursos, ¿sí? Visibilidad sobre todo tipo de dispositivos, servidores, equipos de usuarios, Windows, Linux, equipos de comunicaciones, dispositivos que tengo conectados por ahí en la red. Hoy día estamos viendo en muchas organizaciones dispositivos para
prender y apagar cosas remotos, conectarse, mediciones de temperatura, encendido y apagado de equipos. Bueno, todos esos equipos los tengo que tener en mi esquema de medición o de análisis de vulnerabilidades para tenerlos dentro del foco, tenerlos dentro de la vista y poder también tomarlos en cuenta como una debilidad. Son equipos que se conectan a Internet y que pueden ser atacados igual que cualquier otro en la organización. Y en tercer lugar, el tratar de facilitar, ¿sí?, el uso de estas herramientas, ya sea de los analizadores de vulnerabilidades, de las alertas, de los reportes, ¿sí?, de tratar de gestionar toda la información y todo lo que voy a estar consumiendo en todas las etapas de mi proceso, de forma de que sea simple para los usuarios y para los distintos operadores de acceder a esa información. Y de vuelta, de si yo le doy a un usuario un reporte de 500 páginas o de 1000 páginas, dependiendo del tamaño de la organización, decir, bueno, sé que le estoy tirando un problema que no lo va a poder resolver fácilmente y capaz que no le va a dar en el plazo de tiempo que yo pensé para hacer algo, si tengo que hacerlo, leer un documento de 1000 páginas periódicamente. Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con esta metodología? Nada, hacer que las organizaciones cambien la forma en la que gastan su tiempo y dejen de gastarlo en la detección y el análisis de vulnerabilidades, que son cosas que son automatizables y es posible hacerlo de forma continua y automática, y que gasten su tiempo en la corrección, ¿sí? Que es lo que me va a dejar sí o sí en un nivel mejor de ciberseguridad. Obviamente, el tener visibilidad, conocer mis debilidades y priorizarlas y demás, es una cosa muy buena para la organización, pero desde el punto de vista del atacante, siempre tengo que tener en cuenta que hasta que yo no pongo el parche, para el atacante es lo mismo que yo conozca o que no conozca mis debilidades. Ni sabe si yo las conozco o no las conozco. Los atacantes prueban, ¿está el parche o no está el parche? ¿Está ese usuario por default o no está? ¿O está esa configuración por default o no está? Si yo logré corregir, estoy dejando atacantes afuera y estoy en un mejor nivel. Si todavía no logré corregir, estoy en etapas anteriores del proceso, bueno, tengo un problema y tengo que apurar e invertir el tiempo para lograr estar ahí lo antes posible. Giovanna, no sé si hay alguna pregunta o si pasamos directo a la demo de Hacknoid. Contame cómo estamos de tiempo además. Sé que estoy un poco pasadito, pero hacemos rápido. Sí, Pablo, digamos que tenemos justo el tiempo. Sí tenemos varias preguntas, algunas las estamos solucionando dentro del chat para que las personas pues, que hicieron preguntas las puedan consultar en el chat. Otras los invitamos a que en el formulario que les estamos dejando en el chat puedan colocar, puedan inscribirse y asimismo nosotros les daremos respuesta internamente de las preguntas. Voy a hacerte 3 preguntas básicamente que nos han dejado en el chat. La primera la hizo Sebastián Villa y nos preguntaba qué es el sistema filtrado perimetral. Bueno, con sistema de filtrado perimetral hay muchos, ustedes seguramente puedan conversar con los proveedores específicos de ese tipo de productos, pero me refería principalmente a filtrado de los mails, ¿sí? De tener un sistema antivirus bueno que me filtre los mails que llegan ya con un troyano, con un ransomware adentro, ¿sí? Y un sistema de filtrado de navegación web que me impida ir contra sitios que son riesgosos. Esos para mí son los dos principales y a los que me refería, sobre todo en el tema de ransomware, que son los más peligrosos. Después hay otras formas, filtrado de accesos, tener en cuenta, por ejemplo, las personas que trabajan remoto, cómo accedo remoto, si accede por escritorio remoto, por una VPN, acceden vía web a algunos servicios. Bueno, por ahí es importante restringir también a nivel de origen, de que no se conecten desde China a mis servidores y solamente tienen que trabajar mis funcionarios que están en el país. Bueno, puedo restringir ese acceso también. O sea, todos los sistemas de filtrado con los que yo puedo dejar atacantes fuera y cosas peligrosas fuera, ¿sí? Un poco para resumir, esos serían los sistemas que yo prestaría más atención, más allá de que obviamente todos los demás que tengan en la organización siempre rinden su fruto. Listo, tenemos una segunda pregunta de Juanca y es cómo se actualizan las versiones mejor de Hacknoid. Bien, la plataforma Hacknoid, ahora se los voy a contar un poquito más en detalle, se actualiza
De la misma forma diría que se actualiza un antivirus. Hay actualizaciones de firmas periódicas, dependiendo de cómo evoluciona la aparición de vulnerabilidades a nivel de Internet. A veces pueden ser varias veces al día, a veces una vez al día, a veces algún día no hay actualizaciones. Y lo mismo las actualizaciones de producto, que se pueden ir haciendo también constantemente, nuevos reportes, nuevas formas de detección, nuevas gráficas, un widget nuevo, etc. Perfecto. Y por último, nos pregunta Carlos González, ¿qué otros activos tenemos que escanear o tengo que escanear si son solo computadoras y los servidores o cuáles más? Y bueno, yo por ahí mencioné algunos hoy. Me parece sumamente importante. Les decía hoy, primero, todo lo que tengo conectado a la red puede ser peligroso, desde un dispositivo de comunicaciones, un switch, por ejemplo, con una clave por default, o una UPS con una clave por default. Si un atacante me apaga la UPS, yo puedo tener mis servidores perfectos, pero si les apago la corriente, me va a generar una interrupción en el servicio, y eso impacta sobre la disponibilidad, que es una de las patas de la tríada de seguridad, ¿no? O sea, si alguien me puede apagar los servidores y no están disponibles, tengo un problema de seguridad, aunque por ahí cuando pensamos en la seguridad pensamos más en la confidencialidad o en que los datos estén correctos. Si mis servidores se apagan y no los puedo levantar correctamente, tengo un problema de seguridad también, ¿sí? Es como, por definición, tengo un problema de seguridad. Y después, otros tantos dispositivos que se conectan. Hemos visto, por ejemplo, casos donde organizaciones dejan que los usuarios conecten sus celulares en la misma red donde están los servidores. Eso es un problema. Los celulares personales, además, en los que no puedo imponer ninguna política de seguridad, no puedo instalar un software, o si se instala igual el usuario los puede apagar, sacar, etcétera. Son cosas muy riesgosas. Equipos portables. Hemos visto un riesgo muy grande también con el tema del trabajo remoto, donde los usuarios utilizan sus equipos personales, que por ahí después los comparten en la familia, con niños que están jugando en sitios que son, por definición, de mayor riesgo que los laborales. Entonces, yo diría que todos esos dispositivos los tengo que tener en cuenta y analizarlos, o por lo menos tenerlos en la vista cuando estoy midiendo mi seguridad. Perfecto. Bien. Listo, Pablo. Entonces podemos continuar con la demo. Bien. La Gracias. idea es ahora, en 5 minutitos, contarles un poquito de Hacknoy, que es la plataforma de ciberseguridad que queremos mostrarles, ¿sí? Es una plataforma de análisis de vulnerabilidades que me permite implementar toda esta metodología que yo les estaba contando antes, y que nos soluciona muchos de esos pasos que veníamos hablando, pasos que vienen de las buenas prácticas, de las normas internacionales, ¿sí? Y que nosotros resumimos en esos 7 pasos, pero necesitamos también después una herramienta para poder implementar. No podemos hacer todo a mano, más allá de que hay muchas cosas que las puedo resolver con otras herramientas. Y entonces nos gustaría contarles en estos minutos sobre esta plataforma, sobre su forma de funcionamiento, y bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta, lo conversamos al final, ¿sí? Entonces, bueno, en primera instancia, contarles que Hacknoy es una plataforma que es un virtual appliance que se instala dentro de la organización, ¿sí? Desde ese virtual appliance, para que hay distintas versiones, puede ser para la nube, para servidores on-premise, para servicios on-premise, puede ser mixto, y todas las posibilidades que existen. Desde ese equipo, Hacknoy va a estar analizando todos los activos que tengo conectados en la red, ¿sí? Y va a estar midiendo, analizando con distintos módulos las vulnerabilidades en esos equipos, ¿sí? O sea, voy a detectar todos los equipos que hay en la red. De vuelta, pueden ser equipos que tengo conectados por IP, en la red, en la nube, aplicativos, base de datos, etcétera. Y voy a probar todas las vulnerabilidades conocidas que tengo para cada uno de ellos, ¿sí? Y cuando detecto que algo de eso no cumple, voy a emitir una alerta que en primera instancia la voy a ver en este dashboard que estamos viendo. Este dashboard se divide en widgets. Estos widgets me agrupan las alertas, en algunos casos por tipo. Por ejemplo, tengo acá alertas de red, alertas de Active Directory, alertas de base de datos, acá abajo, de DNS, de servidores de mail, de web, ¿sí? Para muchas cosas tengo widgets y módulos específicos, y para otras hay módulos más genéricos, pero me aseguro de que puedo tener un cubrimiento de todos los tipos de dispositivos que tengo en la organización, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Cuando yo tengo las alertas en este dashboard,
puedo hacer clic en cualquiera de estos números y me puedo ir a ver el detalle de esas alertas que fue recolectando en la herramienta, ¿sí? De vuelta, la herramienta va a recorrer mi red, va a detectar los equipos, va a detectar qué servicios, qué puertos tiene cada uno de los equipos y le va a probar a cada uno de esos puertos todas las vulnerabilidades conocidas. Por ejemplo, si encuentro un puerto web, le voy a probar todas las vulnerabilidades de web. Si encuentro una base de datos, le voy a probar todos los ataques de base de datos que conozco y todas las pruebas que tengo. Por ejemplo, buscar usuarios por default en la instalación de la base de datos. Y es el caso de estas dos alertas que tengo acá. Son dos vulnerabilidades, dos alertas en base de datos. Por el puerto sabemos que son un MySQL, ahora vamos a ver que podemos ver ese detalle, ¿sí? Y que el usuario root, en este caso, está sin contraseña, que es una instalación que queda por default en muchas bases de datos y lo vemos continuamente, ¿sí? Si yo hago clic en esa alerta, puedo pasar a ver el detalle, ¿sí? Los datos que tiene Hacknoy recolectados de esta vulnerabilidad, el equipo vulnerable, el puerto, el servicio, etcétera, los datos que vienen de las bases internacionales, mayormente nos alimentamos de CVE, pero también de otras bases propietarias, Microsoft, Cisco, Red Hat, Oracle, etcétera, ¿sí? Y nos alimentamos de ahí y poblamos nuestra base de vulnerabilidades para que cuando las poder detectarlas y poder tener la información para alertarla. Como ustedes ven, la herramienta está toda en español y además tiene para todas las alertas, un 100% de las alertas, tenemos una solución, algo que no sucede en las bases internacionales donde más del 40% de las vulnerabilidades no tienen una solución planteada, ¿sí? Se documenta la vulnerabilidad, pero no una solución. Nosotros nos encargamos de al 100% ponerle una solución. Una cosa importante, yo les decía hoy, tener un activo y visibilidad sobre todos los activos. Cuando yo tengo una alerta dentro de Hacknoy, puedo hacer clic en el equipo y me puedo ir a ver los datos que Hacknoy fue recolectando en la red de ese equipo, ¿sí? Estos datos los encontró Hacknoy analizando la red, haciendo un port scanning del equipo que encontré, identificando qué servicio tengo en cada puerto. Entonces, bueno, cuando yo voy a ver la información del equipo, bueno, puedo ver el sistema operativo, la IP, etcétera, más datos de networking a nivel de MAC address, el fabricante y demás. Esto muchas veces nos ayuda a saber si son equipos virtuales, qué marca de equipos son y cosas que nos pueden ayudar a identificarlo, ¿sí? Los puertos. En el caso de que lo esté viendo entre el Active Directory, ahora les voy a contar eso, tengo la ruta donde está ese equipo dentro del Active Directory, entonces me puede también ayudar a ubicarlo, ¿sí? Y bueno, obviamente un histórico de las vulnerabilidades, de las alertas que ha tenido ese equipo, cuáles están abiertas, cuáles no. Siempre puedo venir y navegar mi base de alertas sin venir desde el dashboard filtrado o sin venir desde un equipo como yo les mostré recién. Puedo venir y verlas por orden de aparición y acá las puedo filtrar y decir quiero quedarme con las alertas de criticidad alta. Y bueno, acá tengo los típicos falta de parches, configuraciones que faltan en los servidores de aplicativos, sistemas vulnerables, aplicativos vulnerables, etcétera, ¿sí? Lo mismo sucede con los hosts. Yo recién les mostré que llegué al host desde una alerta, pero yo puedo llegar directamente a la plataforma de todos los hosts que tengo detectados en la herramienta y acá navegarlos, filtrarlos, ordenarlos por la cantidad de alertas y de vuelta puedo hacer clic y ir a ver la información de ese host sin haber venido desde una alerta a una vulnerabilidad, ¿sí? Lo mismo puedo hacer a nivel de servicios también, filtrando por número de puerto, identificando por el tipo de servicio, se puede filtrar, etcétera. Les decía que además la herramienta tiene la posibilidad de mirar dentro de algunas bases de datos, como el Active Directory o base de datos Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL. Puedo ver dentro de esas bases y analizar esa información. No solamente que puedo tener, por ejemplo, en el caso del Active Directory, una vista de qué es lo que tiene el Active Directory ahora. ¿Sí? Está un poquito lenta la carga, estoy remoto de la demo, pero bueno, ahí cargó. Sino que además voy a tener alertas cuando algunos de estos valores cambian y son cosas que me interesa tener en el dashboard, por ejemplo. Cambios en el grupo de administradores de dominio, por ejemplo, altas o bajas de administradores de dominio, altas o bajas de usuarios, usuarios o equipos que están inactivos, que por alguna causa no se han conectado al dominio. Puede ser de repente un empleado que se fue de la organización y me olvidé de dar de baja al usuario. Bueno, eso a nivel de seguridad es un problema futuro que no quiero tener y quiero dar de baja a ese usuario. Lo mismo equipos que no se están conectando, no se están actualizando los parches, no se está actualizando las políticas, seguramente no se está actualizando el antivirus corporativo. Entonces, de vuelta, problemas que quiero
solucionar antes de que aparezcan, ¿sí? Quiero ser proactivo y detectar esa falla antes de que aparezca el problema. En las bases de datos también puedo hacer cosas similares, puedo monitorear los logins de los usuarios, puedo monitorear tablas específicas y tener alertas y decir, mira, cuando alguien toca esta tabla o cuando alguien la mira, quiero tener una alerta en la herramienta. Capaz que corresponde, capaz que no, pero bueno, yo tengo la alerta y después que tengo la alerta puedo analizarlo. Esto funciona de muy buena manera para disuadir a los usuarios a hacer cosas desprolijas, acceder, a andar tocando donde no deben. O sea, es sumamente útil. Esto que tenemos acá es la definición de grupos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo se puede utilizar los grupos para los reportes, pero se pueden utilizar en el dashboard y en lo que es el análisis también. Entonces es sumamente importante poder definir los grupos. Puedo representar con estos grupos casi cualquier cosa dentro de la organización. Puede ser una zona geográfica, un área de red, una de meseta, una LAN de usuarios, etcétera, ¿sí? Y con esos grupos yo puedo después filtrar los reportes que nosotros manejamos en un esquema de templates, ¿sí? Y que haciendo clic sobre uno de esos templates podemos filtrar para un grupo en específico. Por ejemplo, yo voy a elegir mi grupo de servidores y un periodo de tiempo y me puedo emitir un reporte que lo puedo ver en primera instancia dentro de la herramienta, pero además lo puedo exportar después a un formato para verlo en Excel o para verlo en PDF y poder tener la información en una forma más compacta como para compartir, ¿sí? La misma información que puedo navegar en la herramienta la tengo en el reporte en una forma mucho más resumida, mucho más simple. Puede ser que le tenga que mandar a un proveedor o a otra área de la organización y demás. Entonces, por ejemplo, puedo tener mis servidores de base de datos en un grupo, saco un reporte para las bases de datos y se lo doy al equipo de base de datos que va a ser el encargado de solucionarla, y saco un reporte de los web servers y se lo doy a un proveedor que es el que me administra los servidores web, etc. Y lo puedo manejar de esa forma, ¿sí? De esta manera, todos los módulos de Hacknoid están corriendo de forma periódica, ¿sí? Y yo cuando estoy mirando el dashboard sé que tengo la información actualizada y que voy a poder estar accediendo a esa información lo más rápido posible y que voy a ver en un pantallazo un esquema de mi seguridad. Tengo un esquema de colores que no les conté en el dashboard. Cada widget, cuando tiene una alerta crítica, se queda en el color rojo, que es el color de las alertas críticas. Los naranjas es porque tienen alertas altas, medias, los amarillos, verde las bajas y azules las informativas. ¿Sí? Entonces yo puedo en un golpe de vista saber de que, bueno, acá tengo algo para prestar atención, acá en la base de datos también son las dos alertas que vimos, pero bueno, las puedo tener en más de un widget, y este dashboard se puede organizar fácilmente. Cada usuario lo puede administrar y configurar de la forma que le quede más cómoda. Van a ver que en algunos casos, no sé, los usuarios más infraestructura, por ahí, entre los que yo me incluyo, preferimos ver más las cosas ordenadas por segmentos de red, por áreas físicas y demás. Por ahí la gente de riesgos, por ejemplo, prefiere ver las cosas más ordenadas en matrices de calor, por áreas de negocio y demás, y se puede ordenar, cada usuario lo hace a su manera. Por ahí un poquito de lo que les quería contar. Joana, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, le damos paso a Andrés para que siga con su presentación. Nos queda una pregunta que realiza José, que Sí. dice que qué diferenciador existe entre Nexus y Hacknoid. A ver, yo creo que los principales diferenciadores son los tres valores que detallé en la metodología. Si hablamos solamente de Nessus, creo que el análisis continuo es una de las principales variables. Si usamos otros productos de Tenable que utilizan Nessus como motor de detección, quizás me enfoco en los dos factores segundos de la metodología, porque Tenable tiene también herramientas para hacer el análisis continuo, y me enfoco un poco más en el abarcar todo tipo de servicios y de dispositivos. Por ahí hay algunas cosas que quizás no están específicas a otra herramienta. Bueno, muy buenos días para todos. Una pregunta, ¿están viendo mi presentación? Hola, Víctor. Sí vemos tu presentación. No sé si tuvimos algún problema con Pablo, pero seguimos con tu presentación acerca de los cursos. Muchas gracias a Pablo por la información y continuamos contigo.
Gracias. Listo, muchísimas gracias, Joana. Bueno, un gusto saludar a todos los asistentes a nuestra webinar. Mi nombre es Víctor Correa y nosotros venimos trabajando fuertemente en nuestra compañía con todo el tema de arquitectura del conocimiento y específicamente desde nuestro proyecto Easy Academy con todo el tema relacionado de cursos y certificaciones. Actualmente nosotros venimos desde Easy Academy apuntándole a 4 esferas que para todo el mundo deben ser fundamentales dentro de un proceso de formación. Entre ellas encontramos la apropiación de conocimiento, la generación de comunidad, las certificaciones y la transferencia de conocimiento a través de casos o retos que usted puede aplicar lo que está aprendiendo. Tenemos convenios específicamente con Scrum Study y CertiProf. Actualmente con CertiProf, que es una de las entidades con las cuales estamos trabajando, somos partner Platinum con ellos y trabajamos todo lo que es el planner, ¿sí? Tenemos certificaciones con reconocimiento internacional, manejamos insignias digitales que se pueden compartir en redes sociales y con CertiPro, que son más de 120.000 profesionales certificados en más de 30 países. Bueno, en Easy Academy nos enfocamos en varias categorías de formación y certificaciones. Tenemos categorías como automatización, pruebas no funcionales con cursos como pruebas de performance. Tenemos categorías en desarrollo y lógica, programación con cursos como fundamentos de Java. Tenemos categorías cloud con cursos como fundamentos de AWS, ¿cierto? Dentro de la oferta de cursos de Easy Academy también contamos con certificaciones como en Scrum, Agile, DevOps, certificaciones en Industrias 4.0 con todo el tema de blockchain. Y, perdón, les pido una disculpa, yo activo, no les presenté. También manejamos certificaciones en Scrum, en Agile, en DevOps, Industria 4.0, todo el tema de blockchain. Y nos estamos adentrando en estos momentos con el tema de Big Data e inteligencia artificial. Es importante que una vez ustedes tomen la decisión de formarse con Easy Academy, analicen qué es lo más importante en lo que quieren enfocar su perfil y sobre todo fortalecer su hoja de vida. Es por ello que nosotros desde Easy Academy tenemos estas certificaciones que tienen como propósito específico enseñar tanto a profesionales como a organizaciones todos estos temas de interés. Aprovecho este espacio para comentarles que en Easy Academy estamos trabajando en un nuevo curso de automatización de pruebas para servicios web. Adicionalmente, también trabajamos en 2 cursos nuevos de certificación, uno que es DevOps Advanced y el otro que es la nueva versión del curso de Big Data. Adicionalmente, también venimos trabajando en una nueva versión del curso de Fundamentos de Calidad del Software que muy prontamente estaremos publicando en nuestra plataforma de formación. También estamos apuntándole, y esto sé que no lo estoy mostrando, pero sí es interesante informarles a ustedes que tenemos certificaciones orientadas en todo el tema de científicos de datos, que ya estamos empezando a crear dentro de Easy Academy y que pueden ser temas demasiado importantes para todo el tema que se está trabajando actualmente y que está tomando bastante fuerza. Bueno, lo más importante es el aprendizaje que ustedes logran con nosotros. Así que desde Easy Academy los estamos esperando para que nos contacten y si se encuentran interesados en alguno de nuestros cursos, hagan contacto con nosotros a través del correo. Permítanme, les coloco acá la presentación, a través del correo easyacademy@qvision.us, a través del correo comercial @qvision.us o a través del número de WhatsApp que está aquí en pantalla, 300-255-0265, o también, si ustedes quieren ver toda nuestra oferta de cursos, pueden visitar nuestro sitio web www.easyacademy.com. A todos ustedes les doy las gracias por participar de esta webinar. Muchas gracias. A ti, gracias, Víctor, por la presentación, por todo lo que nos comentas de Easy Academy. A todos, pues, les damos el más cordial agradecimiento
por haber participado en esta webinar el día de hoy. Estaremos dando, como les informaba, haciendo el sorteo con las personas que ya están inscritas. En este momento tenemos 6 inscritos, entonces una vez finalizado el evento vamos a hacer el sorteo y vamos a estar contactando a la persona a través del correo. Les damos las gracias a todos y los esperamos en una nueva webinar en nuestro canal de QVision. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, Joana.